vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Claro que sí. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hijos amados de María Santísima y del Señor San José. Sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos para hablar sobre el Apocalipsis. En esta ocasión, de los escritos del padre Flaviano Amatuli Valente, sacerdote italiano quien vino a México a misionar, a evangelizar, a defender la fe en Cristo, fundador de los misioneros apóstoles de la palabra. Quiero hacer ahora lectura, como en días anteriores hice también reflexiones y lectura del Catecismo de la Iglesia y de la Biblia latinoamericana, de la cual el padre René Laurentín escribió e hizo comentarios en cada uno de los capítulos. Y hablé con respecto de un tema controvertido, el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, que tan mal interpretado, que tan mal empleado, que también de una manera proselitista es usado principalmente por grupos protestantes, grupos que tienen rechazo hacia la Iglesia Católica, hacia el pontificado, y que de hecho es muy conocido en las falsas interpretaciones que ellos dan, que Apocalipsis, donde se menciona a la Babilonia, la prostituta, ellos malinterpretan diciendo que es la iglesia. Y hablando de nuevos protestantes, aquellos que aún dicen ser católicos, pero que son grupos en cisma, grupos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica, que tienen rechazo al Romano Pontífice, que tienen rechazo al Concilio Vaticano II. Parecen aquellos demonios cuando poseen a una persona que tienen aversión a lo sagrado. Bueno, vamos a hacer lectura ahora de los escritos del padre Amatuli, como decía, del libro Catolicismo y Protestantismo. Agradezco al hermano Roberto Lara quien recomendó este libro, en donde es un libro de buena formación cristiana para hacer una sana y santa apología de nuestra fe católica. En este libro vamos a leer de inicio, ahorita en un momento, la presentación, el prólogo,
lo que refiere el padre Amatuli con respecto al proselitismo y a esas corrientes cismáticas protestantes que tienen rechazo al catolicismo. Y nos vamos a basar en el capítulo 11 titulado El Apocalipsis. El canto que puse de fondo es de los Amatulis Boys, un canto referente a una iglesia, una sola iglesia, la Iglesia Católica, de la cual nosotros somos partícipes, de la cual nosotros somos miembros. Demos inicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a la Iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en nuestro auxilio. Señor, date prisa en socorrernos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decía que hay un nuevo protestantismo, y sí, ese nuevo protestantismo es el de aquellos que con una supuesta defensa del tradicionalismo, de lo tradicional, pues tienen rechazo al pontificado, tienen rechazo a documentos conciliares, sobre todo el último concilio, tienen rechazo a reuniones convocadas por el Romano Pontífice, como han sido últimamente los sínodos, donde muchos de estos cismáticos, nuevos protestantes, refieren que estas reuniones convocadas por el Papa son para cambiar la doctrina de la Iglesia, son para promulgar ideologías, y eso es una farsa. Eso es una farsa, son cuentos de hadas que ellos solos buscan generarse para tener audiencia. También estos que tienen en común con los protestantes, el proselitismo. El proselitismo también, ¿cómo lo emplean estos nuevos protestantes? El proselitismo lo emplean de que los están persiguiendo, les hacen creer a su audiencia que están siendo perseguidos, incluso por la misma iglesia, por la misma jerarquía eclesiástica, lo cual es una vil mentira. No son perseguidos, sino que simplemente son amonestados, son suspendidos. ¿Por qué? Por las herejías que empiezan a manifestar en contra de la Iglesia del Romano Pontífice, del Concilio Vaticano II. Que no nos extrañe pues que San Juan Pablo II excomulgó a Marcel Lefebvre. ¿Por qué? Porque este obispo francés inició el cisma después del Concilio Vaticano II. Hubo otros obispos que también realizaron cisma, como Monseñor Tuc, de donde surgió el sedevacantismo. Y de ahí tantas ramas que se han ido separando, muy similar, muy parecido, nada diferente a los protestantes, al protestantismo original. Por eso les digo, es el nuevo protestantismo, el protestantismo moderno, aquel que se disfraza de católico. Así, de la misma manera, estos obispos que rechazaron el Concilio Vaticano II hicieron ver que ellos eran grandes defensores de lo tradicional, grandes defensores de la antigua iglesia. Pongámonos a pensar, esto se lo digo a todos los católicos que son afines a estas personas, que no sé por qué no se percatan, pero los están separando de su iglesia, de nuestra iglesia, la iglesia católica, de su comunidad parroquial. Pero esto se los digo a ustedes, hermanos. Dense cuenta que después de cada concilio o reunión realizada por el Papa Francisco, bueno, en este caso por el Papa Francisco, pero por cualquier papa que de momento esté reinando en la iglesia, siempre va a surgir un grupo cismático, un grupo que rechace las directrices de la
la iglesia. Esto nos recuerda pues a aquella aversión que hizo Lucifer en el origen de la creación, cuando Dios los puso a prueba a los ángeles. Y Lucifer, el ángel soberbio, el ángel perfecto, el ángel de más hermoso, más bello de todos los dones, de todas las gracias, rechazó la voluntad de Dios. Rechazó la voluntad de Dios y se apartó. Se apartó con bastantes ángeles confundidos, quien creyeron en él y se condenaron. Así, desgraciadamente, muchos hermanos no se percatan que están siguiendo este camino con esos pequeños cismas que gradualmente van a ir creciendo. No hace mucho, personajes defensores del tradicionalismo o de una supuesta tradición católica que han anunciado su separación de la iglesia. Ahí está el doctor en teología, que ese doctorado en teología lo recibió en una escuela evangélica. Fernando Casanova, que yo puedo decir, fui un admirador de él. ¿Por qué? Porque su testimonio de conversión al catolicismo en su inicio como católico verdaderamente a muchos nos inspiró a defender nuestra fe católica. Yo en lo personal, al haber escuchado a Fernando Casanova su testimonio, dije, si este hermano tiene poco de ser católico practicante y defiende con mucho amor a la fe católica, yo decía en ese tiempo, y yo que soy de origen católico, ¿por qué no lo hago? Desgraciadamente ahorita, de un tiempo para acá, Fernando Casanova se desvió demasiado, y miren lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que ha anunciado, su separación de la iglesia. Esos cuentos de que me separo de la iglesia del Vaticano, la que está en Roma, pues es la única de Cristo, no hay otra. ¿A quién quieres engañar? Bueno, se separó. Tan solo eso de haber dicho que solo hay 2 sacramentos, porque los otros 5 son un invento para controlarlos. Eso es para que ya ningún católico realmente lo siga. Pero tiene sus fans, tiene sus seguidores. El padre Isidro Puente, otro ejemplo, quien se mostró como un gran defensor e intérprete del Concilio Vaticano II, que yo llegué a escuchar de algunos conocidos que me lo sugerían escuchar, pero yo en respeto sí los escuchaba a ellos, esa invitación que me hacían, pero jamás tuve interés de escuchar a este sacerdote. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, siempre en mi interior hay esa objeción de conciencia de detente. Y bendito Dios que no me adentré a escuchar sus falsas prédicas. Últimamente las he escuchado. ¿Por qué? Por lo que ha anunciado, también su separación de la iglesia, su separación de su obispo, de su comunidad diocesana, en este caso arquidiocesana en Tijuana, de su obispo, arzobispo. ¿Por qué? Porque simplemente no le aceptan su capricho, así de simple. Aunque él argumente en 1001 expresiones, pero no, es por su capricho, como decimos vulgarmente en México con otras palabras, que obvio no las puedo expresar. Anuncia su separación de la iglesia y su unión a una fracción católica de tradición, que de origen católica muy añeja. ¿A quién quieres engañar, Isidro Puente? Solo a los ingenuos, solo a los incautos, solo a los que van iniciando en su vida cristiana. ¿Por qué? Porque los de Trento es una secta cismática que también, como los lefebristas, los edevacantistas, rechazan
al Vaticano II, rechazan a los romanos pontífices que han estado desde San Juan 23 hasta hoy día. ¿A quién quieren engañar? Así como dice este canto, que solo quieren engañar. Solo quieren engañar. ¿Y por qué emplean las redes sociales hoy día? Fíjense, el Papa Francisco, el Papa de la tecnología, el Papa de las redes sociales, de las cuales ha sido objeto de burla, objeto de contradicción, objeto de diferencias. Pero no porque el Papa lo busque, sino porque muchos malinterpretan o sacan de contexto algunas expresiones que realiza el Papa Francisco. Yo en lo personal, en un inicio, no tengo mucho viviendo nuestra fe católica, no tengo toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo duré muchos años, sí, como toda familia católica nos enseñan las oraciones comunes, pero duré muchos años sin practicar nuestro cristianismo. Cuando iba a misa iba cuando había un velorio, cuando había una celebración de alguna fiesta en la familia, nada más, ni de los sacramentos vivía. Pero gracias a Dios fui teniendo este proceso de conversión, el cual aún sigue y terminará cuando dejemos este mundo. Pero poco a poco fui comprendiendo, fui formándome, sí, yo lo admito, me formé con la tecnología, escuchando las prédicas del padre Jorge Loring, un gran sacerdote, que si estuviera regañaría con mucha fuerza a todos estos. Prédicas del padre Moisés Larra Medellín, prédicas del padre David Betancourt, prédicas del padre Carlos Cancelado. Llegué a escuchar sí también al padre Juan Rivas, de quien también me gustaron tanto sus videos, pero desgraciadamente hoy día estoy decepcionado, solo digo eso. Otros sacerdotes que llegué a escuchar, pero no me quedé en uno. Igualmente también al padre Flaviano Matuli, dije, wow, un sacerdote que defiende con fuerza la fe católica. ¿Saben que el padre Luis Toro aprendió del padre Matuli? Esa defensa de la fe, él lo dice en su testimonio, que cuando el padre Matuli, él estando en el seminario, el padre Toro, el padre Matuli visitó ese seminario allá en Venezuela y presentó su libro Cómo dialogar con nuestros hermanos protestantes. El padre Luis Toro se interesó por ese libro, lo consiguió y en toda una noche lo leyó, lo releyó. Y miren el gran apologeta de la fe que es. Mis respetos por el padre Luis Toro. Y así, escuchando a todos estos sacerdotes, que dije, wow, qué bien, bendito Dios. Pero no me quedé ahí, estancado. Me integré a mi comunidad parroquial, en este caso a la más cercana, y a mejor distancia para mí, que era la de mi trabajo. Gracias a Dios hoy día vivo cerca de donde trabajo y cerca de esta parroquia, y puedo decir con toda confianza que ya soy feligrés al 100% de esta comunidad parroquial de la Purísima Concepción de la Diócesis de Irapuato. Pero me integré como servidor en esta parroquia, siendo del movimiento laical Legión de María, un movimiento laical que nos invita a los fieles católicos laicos a nuestra formación de fe cristiana, a la santificación personal y a la salvación de las almas. Me percaté de mucho protestantismo en esta zona, de mucha idolatría, de falsas devociones. Y mi tarea, en pocas palabras, ha sido buscar adentrar a los hermanos a una recta y sana vida cristiana. No quiero decir que soy el ya más santo, el más perfecto, el mejor católico de todos, porque también he caído nuevamente en el pecado, me he enredado en el fango, pero gracias a Dios ahí están los sacramentos, la confesión, la comunión, la misericordia misma de Dios. Pero últimamente en lo personal he visto tanta confusión en las redes,
tanto rechazo, como digo, al romano pontífice, que antes era de esperarse, eran los protestantes, pero no, ahora son muchos católicos que vieron, como dice San Pablo a Timoteo, en la primera carta, capítulo 4, que vieron novedosas esas doctrinas, se adentraron a ellas, se enamoraron de ellas y se apartaron de su comunidad. Dejen busco. Capítulo 4. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Y esto es lo que ocurre con tantos hermanos que se dejaron adentrar y engañar por falsedades de la doctrina católica. No refiriéndome a que la doctrina católica enseñe falsedades, sino parodias de la doctrina católica. Aquellos, pues, que dicen defender lo tradicional. Aquellos que marcadamente refieren ser tradicionalistas. Así le ha pasado a muchos hermanos católicos, que desgraciadamente sé de algunos que ya literalmente no quieren saber nada del Papa, nada de la Iglesia Católica, que ellos, con cumplir la voluntad de Dios, con un supuesto catolicismo recto y de tradición, qué engañados están. Qué engañados están. Y es lo que me da, aparte de tristeza, me da coraje. Me da coraje. ¿Por qué? Porque no se percatan del riesgo en el cual están poniendo sus almas. Y ahorita, en estos días tan controvertido que ha sido un filme, del cual muchos creen como si fuera una expresión dogmática ese filme. Sobre el Apocalipsis. Incluso algunos hermanos que son predicadores católicos, tal vez ellos dirán que somos muy escrupulosos los que rechazamos ese filme. Pero pónganse a pensar tantito. Ese tipo de filmes, si lo busco difundir, tengo que saber su contenido, porque si no sé su contenido y lo promuevo, al final me percataré de que estuve invitando a muchos hermanos a que se fueran adentrando a un supuesto discernimiento, entre comillas, para esclarecer lo que está ocurriendo en la iglesia. La iglesia llena de masones, la iglesia tan corrompida, la iglesia tan llena de apóstatas, la iglesia que enseña herejías. Eso es lo que hace creer ese filme, de que el Concilio Vaticano II para acá trajo tantos errores doctrinales. Eso es una farsa. Eso es una farsa tremenda. Y allá de aquellas almas que se dejen engañar de esta manera. Y ya viene otro filme, nada más aguas, ahí viene otro filme que refiere el aviso. ¿Qué aviso? El aviso de Dios. Yo, cuando me adentré a nuestra fe católica, fue por medio de los mensajes de las aún supuestas apariciones en Garabandal, España. No me acerqué a la Iglesia Católica por miedo, por espanto, por lo que anuncian esos mensajes
del aviso, el milagro, el castigo, la señal, no. Yo me acerqué por el mensaje eucarístico que ahí plasma, por la manifestación mariana de nuestra Madre, de su amor maternal hacia los hombres, no solo a los católicos, sino a todos aquellos que con un sincero corazón buscan cumplir el Evangelio de Dios. Yo me acerqué a nuestra fe católica por garabandal, pero no dejándome llevar por miedo, por temor, por el anuncio del aviso, castigo, milagro, señal, que no es nada diferente a lo que el Señor nos dice en su palabra. Estén alertas porque nadie sabe el día ni la hora. Estén preparados, oren para que no caigan en tentación. O su mensaje de inicio de predicación, del inicio de su predicación: el reino de los cielos ha llegado, dejen su mal camino y arrepiéntanse. Marcos 1:15, 1:14 y 15. A todo esto yo lo he denominado sensacionalismo, porque desgraciadamente me percaté de que muchos de nosotros que vamos iniciando nuestra fe cristiana, lo que vamos engendrando es el sensacionalismo. Ocurrió eso, ocurrió. Te causa esa sensación de asombro, esa sensación de pero eso es superficial nada más. Eso es superficial. No dejemos que el sensacionalismo, la atracción hacia lo sobrenatural, hacia los fenómenos extraordinarios, nos opaquen nuestro verdadero seguimiento a Jesús, nuestro Señor. Recordemos claramente lo que el Señor le dijo a Tomás una vez resucitado. Cuando Tomás, al verlo, le dijo: Señor mío y Dios mío. El Señor le respondió: ¿crees porque has visto? Dichosos los que creen sin ver. Así que dichosos por creer. Bueno, ya hice bastante introducción. Ahora basémonos claramente a este punto central de lo que el Padre Matuli plasmó en este libro, Catolicismo y Protestantismo. La presentación de este libro inicia con palabras del Padre Matuli. Existe una grande diferencia entre el protestantismo europeo, que tuvo origen en la Reforma y que es más serio a nivel ideológico y práctico, y el protestantismo que está invadiendo América Latina. Este es esencialmente fundamentalista y superficial, preocupado en sumo grado de hacer proselitismo a como de lugar. Además representa la larga mano del imperialismo norteamericano. Por lo tanto, dejarse guiar en este asunto únicamente por los documentos conciliares y pontificios puede constituir un grave error, puesto que reflejan, por lo general, la situación del protestantismo europeo y no la nuestra, que es muy distinta. Precisamente por no haber tenido en cuenta esta enorme diferencia, nos hemos descuidado y así hemos permitido que tantas comunidades, hasta hace pocos años completamente católicas, se derrumbaran bajo la presión del protestantismo norteamericano. En esto tenemos que reconocerlo. No nos hemos portado a la altura de nuestra misión, a ejemplo del buen pastor que da la vida por las ovejas. Juan 10:11.
Ojalá que este libro sea de utilidad para muchos hermanos separados, para que abran los ojos y piensen seriamente en la voluntad de Cristo de hacer un solo rebaño bajo un solo pastor. Juan 10:16. Y al mismo tiempo ayude a los católicos a encontrar los elementos que necesitan para un diálogo constructivo con los protestantes, sin ningún complejo de inferioridad y a la luz de la palabra de Dios. Chacaltianguis, Veracruz, a 28 de febrero de 1985. Presbítero licenciado Flaviano Matuli Valente, director del Instituto de Teología para Seglares, Acayucán, Veracruz. Ahora vayamos al capítulo que nos interesa, el del Apocalipsis. No veamos el Apocalipsis como un libro de terror, como un libro de la destrucción de la humanidad. Quienes lo interpretan así, incluso de la misma iglesia, destrucción de la iglesia, quienes lo interpretan así, tengan por seguro que están haciendo proselitismo religioso para atraer a incautos a sus filas. Libro del Apocalipsis. Quienes tengan este libro en PDF, formato PDF, es la página 112. Como reitero más bien, mi agradecimiento al hermano Roberto Lara, quien recomendó este libro. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y presenta un mensaje muy rico para cada cristiano en particular y la iglesia en general. A causa del género literario en que fue escrito y de mal uso que hicieron muchas sectas protestantes, es necesario un estudio detallado de este libro para hacerlo accesible a todos. Introducción general. Nombre. La palabra Apocalipsis quiere decir revelación. En efecto, Dios, mediante este mensaje, quiere revelar, es decir, quitar el velo, descubrir su plan acerca de la iglesia en la situación concreta en la que se encuentra. El Apocalipsis es una carta dirigida por Dios a los cristianos que se encuentran en dura prueba. Autor. Su autor es el apóstol San Juan, el que escribió también el cuarto evangelio. Afirma que escribe bajo inspiración divina habiendo recibido el mensaje en la isla de Patmos, donde se encontraba deportado a causa de su fidelidad a Cristo. Podemos ver el primer capítulo de Apocalipsis donde se refiere a esto. Fecha. Estamos en el año 94-96 durante la persecución de Domiciano. Situación. Los cristianos dispersos dentro del vasto imperio romano se encuentran sometidos a una dura persecución. El Estado, que antes había protegido al apóstol San Pablo, ahora está en contra de los discípulos de Cristo por rehusarse a reconocer al emperador como Dios. Finalidad. El libro del Apocalipsis tiene como finalidad fortalecer en la fe a los discípulos de Cristo y consolarlos en la persecución, haciéndoles ver que nada tienen que temer de parte del diablo ya vencido por Cristo. Mensaje. El reino de Dios y de Cristo ha comenzado ya y está a punto de romper la última y fuerte resistencia del ya vencido enemigo. Cristo resucitado es el centro de la historia. En el mundo hay una lucha entre la Iglesia, encabezada por Cristo resucitado, y las fuerzas del mal. La Iglesia tiene que vencer porque Cristo lo ha prometido. El Apocalipsis, por lo tanto, es fundamentalmente un mensaje de esperanza para una época de persecución. Muchos que malinterpretan este libro, lo único que generan es asfixiar las tres virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. Contenido. El contenido del Apocalipsis es una profecía sobre la Iglesia, sus luchas y sus victorias, el aniquilamiento de sus enemigos, sus destinos sobre la tierra hasta la consumación de los tiempos y su eternidad bienaventurada en el cielo. De ahí que, aun cuando la materia es a un tiempo histórica y escatológica, el punto de vista de la obra es trascendente. Toda la historia de la humanidad se ve efectivamente como una lucha entre dos poderes trascendentales, la potencia del bien y la potencia del mal.
Por eso el Apocalipsis puede, con razón, ser considerado como una teología de la historia, de la que Dios aparece como Señor y término. Género literario. El género literario es apocalíptico. Este género literario se desarrolló entre los judíos desde el segundo siglo a.C. hasta el segundo siglo después de Cristo. Entre las principales obras de este género literario recordamos el libro de Daniel, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, los testamentos de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, los libros sibilinos, la Asunción de Moisés, los libros de los secretos de Enoc, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis de Baruch, etc. La característica fundamental de este género literario consiste en el uso abundante de un lenguaje simbólico e imágenes claves que pueden entender fácilmente los destinatarios contemporáneos al autor. Las personas o instituciones son presentadas en forma de animales y los acontecimientos históricos como fenómenos naturales, terremotos. Las cifras y los colores tienen un significado muy especial sacado de la historia, la mitología y la liturgia del Antiguo Testamento. La intervención de Dios para destruir el reino del mal se realiza mediante conflictos espantosos y trastornos cósmicos. Falsas interpretaciones. Las figuras contenidas en el Apocalipsis, por ejemplo, la bestia, se refiere a personajes o a instituciones de aquella época, puesto que fundamentalmente se trata de un mensaje dirigido a los cristianos de aquel tiempo. Por lo tanto, querer descubrir en tal o cual personaje o institución de ahora la realización de una figura contenida en el Apocalipsis es un error. Lenguaje simbólico. Es una característica del género literario apocalíptico. Viviendo nosotros en una cultura tan lejana y diferente de la que presenta la Biblia, necesitamos una clave para poder entender correctamente los símbolos más comunes. Imágenes. El cordero. La imagen del cordero significa poder. Apocalipsis 5:6, 12:3, 13:1, versos 17. Cabellos blancos. Eternidad. Apocalipsis 1:14. Pies de bronce. Nadie lo echará abajo. Apocalipsis 1:15. Primero y último, Dios. Apocalipsis 1:17 y 2:8. Alfa y Omega, primera y última letra del alfabeto griego, o sea, Dios. Apocalipsis 1:8. Árbol de la vida, vida eterna. Génesis 2:9, Apocalipsis 2:7. Nombre nuevo, renovación interior. Apocalipsis 2:17. Dragón, demonio. Apocalipsis 12:3. Adulterio, prostitución. Su simbología es la idolatría o inmoralidad sexual. Apocalipsis 2:21. Estrella de la mañana representa a Cristo. Apocalipsis 2:28 y 22:15. Trono, el que está sentado en el trono es rey y juez. Apocalipsis 4:9. Amén, compromiso. Apocalipsis 3:14. Romper los sellos, interpretar. Es Apocalipsis 5:2. Vírgenes, ajenos a la idolatría o a la inmoralidad sexual. Apocalipsis 7:9 y 14:4. Oro, riqueza. Apocalipsis 17:4. Lago de fuego es el infierno. Apocalipsis 17:20. Corona, signo de dominio, realeza. Apocalipsis 2:10, 3:11, 4:10, 6:2, 12:1 y 14:14. O victoria. Apocalipsis 2:10. Palmas, signo de victoria. Apocalipsis 7:9. Espada aguda, significa la palabra de Dios que juzga y castiga. Apocalipsis 1:16, 2, verso 12 y 16, capítulo 19, verso 15 y 21. Ala significa movilidad. Apocalipsis 4:8 y 12:14. Cuando a la Virgen se le dieron las dos alas del águila. Ojos, conocimiento. Apocalipsis 1:14, 2:18, 4:6 y 5:6. Cinturón de oro, signo de poder real. Apocalipsis 1:13. Mar, elemento malo, fuente de inseguridad y muerte. Apocalipsis 13:11, 21:1. Vestido blanco, señal de purificación. Apocalipsis 6:11, 7:9 y capítulo 13 y capítulo 22:14. Vestido largo, signo de dignidad sacerdotal. Apocalipsis 1:13.
Trompeta representa la voz de Dios. Apocalipsis 1:10 y 8:2. Los colores. El color blanco es la victoria, gozo, fuerza y gloria eterna. Apocalipsis 1:14, 2:17, 3:4, verso 18, 4:4, capítulo 6, verso 11, capítulo 7, verso 9 y verso 13, capítulo 19, verso 11 y verso 14. El rojo es homicidio, violencia, sangre de los mártires. El negro, muerte. Apocalipsis 6, versos 5 y 12. Verde, color de un cadáver en descomposición. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y 8. Púrpura, lujo y magnificencia. Apocalipsis 17, 4 y 18, versos 12 y 16. Número 7 significa plenitud y perfección. 12, perfección escatológica, antiguo y nuevo Israel. 4, el mundo creado. El simbolismo viene de los 4 puntos cardinales. 6, 7 menos 1, imperfección, 1000, una gran cantidad. 3,5, la mitad de 7, imperfección, sufrimiento, tiempo de pruebas y persecuciones. Es lo mismo, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 días y medio, 42 meses y 1200 o 1260 días. División del libro. No es nuestra intención presentar una exégesis detallada de todo el libro, sino poner al lector en grado de hacer un estudio personal, evitando interpretaciones descabelladas al estilo de muchas sectas protestantes. Introducción. Apocalipsis 1, 1 al 8. El Apocalipsis es una revelación que Dios hace en forma de visiones a su servidor Juan acerca de las cosas que van a suceder pronto. Dios le confió esta revelación para que enseñara a sus servidores lo que va a suceder pronto. Él envió a su ángel para que se le transmitiera en forma de visiones a su servidor Juan, el cual dice lo que vio, afirmando que esa es palabra de Dios y testimonio solemne de Jesucristo. Feliz el que lea públicamente estas palabras proféticas, y felices quienes las escuchen y hagan caso de este mensaje, pues el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1-3. Aquí vemos claramente cómo el Apocalipsis es esencialmente un mensaje para los contemporáneos de San Juan, y no para los que vivirían en épocas sucesivas. Por lo tanto, los personajes y las instituciones que van a ser presentados en forma de imágenes tienen que pertenecer a su época y no a la nuestra. Iglesias de Asia. Apocalipsis 1:9 y 3:22. Siendo 7 la cifra perfecta, aquí quieren... Perdón, hermanos, se me fue la conexión. Es decir, todas las comunidades cristianas de Asia. Es Cristo quien manda un mensaje a cada iglesia. Después de provocar un examen de conciencia en cada comunidad cristiana, manifestando sus virtudes y fallas, invita a la conversión. Al vencedor promete un don particular. Notamos cómo se trata de comunidades cristianas bien concretas y con una problemática bien definida. Por lo tanto, querer descubrir alusiones a una que otra iglesia de ahora es un error. Recordemos las iglesias de Asia están entre el capítulo 1, verso 9 del Apocalipsis y el capítulo 3, verso 22. Fin de la nación judía. Comienzos de la iglesia. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4 y al capítulo 11. El plan de Dios sobre Israel es un plan de salvación. De hecho, los ancianos, que son los santos del Antiguo Testamento y representan al pueblo fiel, Isaías 24:23, ya están alabando a Dios, Apocalipsis 4. Sin embargo, ¿por qué sucedieron al pueblo judío cosas tan tristes? Solamente Cristo resucitado puede quitar los sellos y dar la explicación de la historia de su pueblo. Apocalipsis 5. Mediante los profetas, Dios había entregado su palabra al pueblo de Israel.
lleno de tantos problemas como la guerra, el hambre y la peste. Apocalipsis 6, 3, 8. Pero el pueblo mató a muchos de ellos, que ahora claman justicia. Apocalipsis 6, verso 9 al 10. Son invitados a esperar un poco para que se junten otros mártires del Nuevo Testamento, que van a llenar la medida. Apocalipsis capítulo 6, verso 11, Mateo 23, 34. Después vendrá el castigo para Jerusalén, presentado con las imágenes del día de Yahvé. Apocalipsis capítulo 6, verso del 12 al 17. De todos modos, aunque el pueblo judío haya rechazado al Mesías y merezca el castigo, el balance es positivo. En efecto, fueron muchos los que alcanzaron la salvación. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso del 4 al 8. A ellos se les junta una muchedumbre incontable de gente de toda nación, raza, pueblo y lengua. Apocalipsis 7, 9, que representa a los discípulos de Cristo, muchos de los cuales dieron el testimonio de la sangre. Apocalipsis 7, 14 a 17. La destrucción de Jerusalén fue una etapa de la historia de la humanidad. Fue acompañada por enormes sufrimientos, representados por símbolos que se refieren a hechos recientes y por lo tanto bien conocidos por los lectores del Apocalipsis. Capítulo 8, verso del 1 al 9 y verso 21. Antes que se cumpliera sobre el pueblo judío el plan de Dios, anunciado por los profetas, Apocalipsis 9:7, el Evangelio de Cristo había empezado a dilatarse por el mundo, originando acontecimientos agradables y tristes. Apocalipsis 9:10, a la vez. En efecto, por no aceptar el Evangelio, el pueblo judío en su mayoría fue entregado a los paganos de Roma. Apocalipsis 11:2, que destruyeron Jerusalén. Sea los romanos que los judíos, Apocalipsis 11:8, se opusieron a la propagación del Evangelio, matando a sus heraldos. De este modo se hicieron acreedores a tremendos castigos. Apocalipsis 11:13. Después vendrá el juicio y la consumación del reino. Apocalipsis 11:19. Por mientras sigue la historia, representada por 7 signos, 7 copas y 7 voces. Bueno, todavía faltan varias páginas, Vamos a acelerarnos un poquito. Quienes tengan interés en este libro pueden mandarme mensaje por WhatsApp. Pueden mandarme mensaje por WhatsApp al, si son del extranjero, más 521 462 195 2003. Quienes estén interesados en este libro, Catolicismo y Protestantismo, aparte vienen otros temas importantes para el conocimiento de nuestra fe católica. Gracias al Padre Matuli por estos escritos. 4. La Iglesia y el Imperio Romano. Apocalipsis 12, verso 1 al 19. El capítulo 3. La Iglesia salida del mundo judío tiene que enfrentarse al poder romano, representación de Satanás, realizando la profecía acerca de la eterna enemistad entre la mujer con su descendencia y la serpiente con la suya. Génesis 3:15. Nace Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, vencedor de Satanás. Este trata de acabar con el Mesías, pero Dios lo resucita. Apocalipsis 12:5. Entonces trata de desquitarse con su iglesia, desatando la persecución. Los discípulos de Cristo le hacen frente, retirándose espiritualmente del mundo y alimentándose de la palabra de Dios. Apocalipsis 12:6. Todo esto es la continuación de una lucha desatada en el cielo desde el principio entre los ángeles fieles, encabezados por Miguel, y los ángeles rebeldes, encabezados por Satanás. Este, al ser vencido en el cielo, trata de destruir en la tierra la obra de Dios. Apocalipsis 12, 7 a 18. Ahora se sirve del poder romano. Apocalipsis 13, 1, 10. Y las falsas religiones. Apocalipsis 13, 11, 13. O ideologías. Sin embargo, no logra desviar a los discípulos de Cristo hacia los ídolos.
En efecto, estos se mantienen vírgenes, es decir, no contaminados por la idolatría. Apocalipsis 14, 1 al 5. De todos modos, habrá un castigo también para Roma, que pronto va a caer como Jerusalén. Apocalipsis 14, 8. Y para todos los que se dejaron engañar. Apocalipsis 14, 10, 11. Mientras para los que se mantuvieron fieles habrá un premio. Apocalipsis 14, 13. Será Jesús que actuará como juez. Apocalipsis 14, 14 al 20. Los vencedores entonarán un cántico nuevo. Apocalipsis 15, 1 al 4. Dios castigará al imperio romano como castigó a Egipto mediante las plagas. Apocalipsis capítulo 16, verso 3 al 4. Éxodo capítulo 7, verso 15 a 25. Apocalipsis capítulo 16, verso 13. Éxodo capítulo 7, verso 28 y capítulo 8, verso 11. Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Éxodo capítulo 9, versículo del 8 al 12. Apocalipsis capítulo 16, verso 10. Éxodo capítulo 10, verso 21 al 26. Después llegará la hora del juicio para Roma. Apocalipsis 17, del 1 al 18, capítulo 8. La prostituta o idólatra, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17, 6. Su caída representará un motivo de dolor para sus cómplices. Apocalipsis 18, 9, 19. Y de la alegría para los discípulos de Cristo. Apocalipsis 18, verso 20. Capítulo 19, verso del 1 al 3. Última etapa. Juicio final. Jerusalén celestial. Última etapa, Apocalipsis 11, verso 4 al capítulo 20, verso 6. Juicio final, Apocalipsis 20, verso del 7 al 15. Jerusalén celestial, capítulo 21 y capítulo 22. La caída de Roma será un signo del poder de Dios que dirige la historia y que por lo tanto merece toda la alabanza. Apocalipsis 19, 4, 10. Su triunfo sobre Roma será un signo del triunfo que tendrá al final de los tiempos. Por lo tanto, desde la caída de Roma hasta el fin del mundo, habrá un largo periodo de relativa paz para la Iglesia, durante el cual el demonio no podrá actuar a su antojo y los que dieron la vida por Cristo reinarán con él. Apocalipsis 20, 4 al 6. Después se desatará la última crisis, Apocalipsis 20, 7 al 9, a la que seguirán la victoria definitiva de Dios sobre el demonio. Apocalipsis 20, verso 9 al 10 y el juicio final. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Como conclusión de toda la historia habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21, 1. Todo lo anterior habrá pasado. Ya no habrá llanto ni muerte, sino gozo y paz. Allá la Iglesia tendrá su eterna morada con Dios, unida a su esposo, el Cordero, a quien espera con fe, entre las luchas y los sinsabores del tiempo presente. Figuras y símbolos especiales. El Cordero, presentado en Apocalipsis 5. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Solamente Él puede tomar el libro, que contiene los acontecimientos de la historia, y abrir los sellos, es decir, dar la clave para su interpretación. Está de pie a pesar de haber sido degollado. Es el Cristo resucitado, con la plenitud del poder y del conocimiento. Apocalipsis 5:6. 7 cuernos y 7 ojos. Solamente Él puede iluminar la historia de los hombres, puesto que dio la vida para salvarlos, y fundó la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. La mujer, inciso A, representa el pueblo de Dios. Apocalipsis 12. Son los descendientes de la mujer, Eva, en lucha contra los descendientes seguidores de la serpiente, el demonio. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te pisará la cabeza mientras tú te abalanzarás sobre su talón. Génesis 3:15. El niño varón, Apocalipsis 12:5, es Jesús, el fruto más representativo de la humanidad. En efecto, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Inciso B, Roma, Apocalipsis 17. Es la ciudad que persigue a los cristianos y está situada sobre 7 colinas. Y observó que esa mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6.
Que la gente entendida haga un esfuerzo. Las 7 cabezas son las 7 lomas en que la mujer está sentada. Apocalipsis 17:9. El dragón. Apocalipsis 12. Es el demonio. Apocalipsis 12:9. Pensaba acabar con Jesús en la cruz, pero el Padre lo resucitó. Apocalipsis 12:5. La bestia. Apocalipsis 13:19. El demonio, para realizar su obra, se sirve de un aliado muy poderoso, el Imperio Romano, que tiene a Roma como centro y al emperador como jefe y representante. Viene del mar, es decir, de Occidente, y persigue a los cristianos. Apocalipsis 13:1-10. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencedores y vencerlos. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio el poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y todos la adoraron. Todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no se haya escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero sacrificado. Apocalipsis 13:7-8. La segunda bestia, o falso profeta. Apocalipsis 13, verso del 10 al 18. Apocalipsis 19, verso 20. Viene de la tierra, es decir, del mismo continente asiático. Representa las religiones orientales que, en lugar de oponerse al absolutismo imperial, ofrecen la base ideológica para sostenerlo. Además, posee gran poder de seducción. De hecho, los romanos tenían la costumbre de considerar como dioses a los emperadores. El culto hacia ellos representaba como la piedra de toque para reconocer al verdadero ciudadano, que por lo tanto gozaba de plenos derechos para desempeñar ciertas funciones y tener ciertos cargos. Pues bien, todo esto fue posible gracias a las religiones paganas que dieron el fundamento ideológico para divinizar al emperador. Esta aprovecha todo el poder de la primera bestia y está totalmente a su servicio. Ella ha logrado que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ella hace prodigios maravillosos, hasta mandar que baje el fuego del cielo a la tierra en presencia de todos. Apocalipsis 13, del 12 al 13. La estatua de la bestia. Apocalipsis 13, verso 14 al 15. Representa los ideales paganos, propugnados por el Imperio Romano. El que no los acepta está condenado al fracaso y a la muerte. Se le concedió hasta dar la vida a la estatua de la bestia, la cual puede hablar, y ha logrado que quienes no adoren esa imagen sean muertos. Apocalipsis 13:15. La marca de la bestia. Apocalipsis 13, del 16 al 17. El que sigue la ideología oficial está completamente libre de moverse de un lugar a otro, comprar, vender, hacer cualquier negocio. Es como si llevara una marca especial o un pasaporte que le ofrecerá toda garantía de protección de parte del Estado. Ha logrado asimismo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar ni vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. La cifra de la bestia, 666. Apocalipsis 13, 18. El número 7 representa la perfección. El 6 significa algo imperfecto, que quiso alcanzar la perfección y no la logró. En concreto, esta cifra se refiere al emperador, como el máximo representante de todo el imperio con su ideología. Quiso llegar a ser Dios y no lo logró. En efecto, dando un valor numérico a cada una de las letras que componen las palabras Nerón César en hebreo, resulta el número 666. Sobre el problema de la bestia, su profeta, su estatua, su marca y su cifra, ha habido muchas interpretaciones, la mayoría de las cuales completamente descabelladas e interesadas. La realidad es que se refieren a instituciones y personajes de la época en la cual fue escrito el libro del Apocalipsis. En efecto, la finalidad del libro
era alentar la fe de los cristianos de aquel tiempo que se encontraban en la persecución y no satisfacer su curiosidad con relación al futuro. El que tenga oídos que escuche. Quien está destinado a ir a la cárcel, irá a la cárcel. Quien está destinado a la muerte de espada, perecerá por la espada. Para los santos es la hora de la perseverancia y de la fe. Apocalipsis 13 del 9 al 10. Por lo tanto, las figuras tenían que ser fácilmente reconocibles en las instituciones y los personajes de aquella época. Así que cualquier interpretación que quiera ver en estas figuras o en el número 666 a la Iglesia Católica de los tiempos sucesivos o a su jefe, carece de cualquier fundamento bíblico. En efecto, se trataría de acontecimientos muy lejanos, presentados en una clave difícilmente descifrable para ellos y no los ayudaría en nada para afianzar su fe. De hecho, ¿qué consuelo podría ofrecer a los cristianos perseguidos al saber que algún día la Iglesia, fundada por Cristo y a la cual ellos pertenecían, iba a volverse en aliada del demonio y a desaparecer? Evidentemente, en lugar de animarlos en la lucha, los iba a hundir en la desesperación. Y es lo que ocurre con estos grupos proselitistas. Los 144.000, Apocalipsis 7 y 14. El 12 significa la plenitud, el número 1000 significa una gran cantidad. El número 144.000 corresponde a 12 por 12 por 1000 y significa lo máximo. Lo que quiere enseñar es que, no obstante todas las infidelidades y las oposiciones, el plan de Dios no ha quedado defraudado. Dios es el Rey de la historia y por lo tanto nadie logrará detener sus planes de salvación. En un momento de crisis, evidentemente, esta idea sirve de estímulo, aliento y consuelo. Así que muchísimos del Antiguo Testamento se salvaron. Apocalipsis 7, 4, 8. No obstante, el aparente fracaso del antiguo pueblo de Dios. Y también en el Nuevo Testamento, no obstante las presiones de parte del Estado totalitario, una gran cantidad de cristianos se mantuvieron vírgenes, es decir, no se sometieron a la idolatría impuesta por el Imperio Romano. Tratándose de una cifra simbólica, no hay que tomarla al pie de la letra. Además, las 144.000 vírgenes representan solamente a los primeros rescatados. Apocalipsis 14, 14. Esto quiere decir que no son los únicos y que después seguirán otros. Por lo tanto, la interpretación de los testigos de Jehová, en un sentido literal y absoluto, sin tener en cuenta el significado simbólico de los 144.000 y el hecho que se trata solamente de los primeros rescatados a los cuales seguirán otros, no tiene ningún fundamento bíblico. Y no solo los testigos de Jehová, cualquier otra secta o grupo proselitista que incluso diga ser católico. Babilonia, Apocalipsis 17 y 18. Es Roma. Como Babilonia oprimió al antiguo pueblo de Dios, así Roma está oprimiendo al nuevo pueblo de Dios. Por lo tanto, como Dios castigó a Babilonia, Jeremías 50-51, así castigará a Roma. Lo que sucedió el año 476, cuando Roma cayó bajo la presión de los pueblos bárbaros. Alégrate, cielo, por su ruina. Alégrense santos apóstoles y profetas, porque al condenarla, Dios les hizo justicia a ustedes. Apocalipsis 18:20. Evidentemente aquí se habla de la Roma imperial y no de la Roma cristiana que estaba sufriendo la persecución. En esto los protestantes manifiestan una enorme falta de sentido moral al aplicar a la Roma cristiana o papal, como ellos dicen, lo que se refiere a la Roma imperial. A este respecto repetimos lo de antes. ¿Qué consuelo podría ofrecer el Apocalipsis a los cristianos perseguidos el saber que un día su iglesia se volvería infiel y sería castigada por Dios? Como se ve, es un absurdo. ¿Hasta cuándo los protestantes seguirán con esas interpretaciones cuyo único fundamento es la ignorancia, la mala fe y el odio?
El lobo cambia el pelo, pero no el vicio, dice un refrán. Y es lo que está pasando con muchos hermanos separados, cismáticos también. Dicen haber cambiado de actitud, pero siguen con la calumnia y el odio de antes. Y lo que es peor, lo están viviendo a nivel religioso, tratando de convencerse de que es algo que le agrada a Dios. A estos hermanos, unidos en el pecado, les advertimos: conviértanse de veras. Acuérdense que el que odia a su hermano es un asesino, y como lo saben ustedes, en el asesino no permanece la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Así que pónganse abusados si de veras quieren salvarse. Acuérdense que no basta citar la Biblia por aquí y por allá para salvarse. Es necesario entenderla bien y vivirla. Y por lo visto ustedes o no la entienden bien o no quieren entenderla, lo que es peor. La prostituta, Apocalipsis 17 al 19. Es otra figura de la Roma imperial. Entonces uno de los 7 ángeles de las 7 copas vino a decirme: ven, voy a mostrarte el juicio de la famosa prostituta, establecida al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y con el vino de su idolatría se emborracharon los habitantes de la tierra. Apocalipsis 17, 1-2. Como capital del imperio, promueve la idolatría entre sus súbditos y aliados, en oposición al cristianismo que proclama la adoración del único y verdadero Dios. Llegará el día en que sus súbditos y aliados, 10 cuernos, se le echarán encima y la acabarán. El ángel prosiguió: aquellas aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan los pueblos, las multitudes y las naciones de todos los idiomas. En cuanto a los 10 cuernos y a la misma bestia, cobrarán odio a la prostituta, la arruinarán hasta dejarla desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Dios se vale de ellos para lograr lo que Él quiere. Con esta intención les ha inspirado que pongan sus fuerzas al servicio de la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que ha visto es la ciudad grande. Esa mujer que has visto es la ciudad grande, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Apocalipsis 17, verso del 15 al 18. También en este caso, querer ver en la prostituta la Iglesia Católica, a la cual pertenecen los cristianos perseguidos, destinatarios de la carta Apocalipsis, es un absurdo. Sería como decirles: es inútil que luchen tanto por ser fieles a Cristo. De todos modos, algún día toda la iglesia, juntamente con su jefe, se entregará a la idolatría, así que no pierdan su tiempo en una resistencia destinada al fracaso. Cuando abrió el 5º sello, divisé bajo el altar de los sacrificios las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios por haberla proclamado. Se pusieron a gritar muy fuerte: Dominador santo y justo, ¿hasta cuándo estarás sin hacer justicia y pedir cuentas de nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6, 9 al 10. Efectivamente, según los testigos de Jehová y cualquier otro grupo proselitista, los adventistas del séptimo día, los mormones y casi todas las demás sectas que surgieron en el ámbito protestante, la Iglesia Católica fue fiel a Cristo solamente mientras duraron las persecuciones. Al cesar estas, a raíz del edicto de Constantino del año 313 después de Cristo, la Iglesia se volvió infiel, entregándose a la idolatría, según dicen ellos. Así que, según ellos, el Imperio Romano, en lugar de merecer un castigo a causa de su opresión al cristianismo, lo merecía por el apoyo que le brindó una vez concedida la libertad del culto. Esto muy parecido y similar a lo contemporáneo, a lo que expresan los contrarios al Concilio Vaticano II. Respecto a esta posición, lo único que queremos aclarar con toda sencillez es que por lo menos no es esta la perspectiva del Apocalipsis. 1000 años, Apocalipsis 20. Se trata de una cifra simbólica. 1000 años quiere decir una gran cantidad de años.
Aquí San Juan quiere decir que desde la caída del imperio, que es un instrumento en las manos del demonio para hacer daño a la Iglesia, hasta el fin del mundo habrá un largo periodo de relativa paz para los discípulos de Cristo. Agarró al monstruo, la serpiente antigua, o sea, Satanás, el diablo. Él lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo y cerró su entrada con llave. Y la aseguró con candados para que en adelante ya no engañara a las naciones, hasta que pasen los 1000 años. Luego será dejado en libertad por un poco de tiempo. Apocalipsis 22:3. La primera resurrección. Apocalipsis 24. Los que se mantuvieron fieles a Cristo hasta el martirio no quedarán olvidados, sino que resucitarán y reinarán con Él durante toda la historia de la Iglesia. Mediante su ejemplo e intercesión siguen ejerciendo su influjo sobre nosotros. Están seguros de la salvación final y por lo tanto no le tienen miedo a la segunda muerte. Apocalipsis 26. Después había tronos y quienes se sentaron en ellos con poder de juzgar. Vi entonces las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por haber sostenido las enseñanzas de Jesús y a causa de la palabra de Dios. Vi a todos los que se negaron a adorar la bestia o su imagen, o a recibir su marca en la frente o en la mano. Volvieron a vivir y reinaron 1000 años con Cristo. Apocalipsis 24. Capítulo 20, verso 4. Precisamente este es el concepto de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene de los santos. Son hermanos nuestros que dieron un alto testimonio de fidelidad a Cristo y que ahora reinan con Él, es decir, ejercen un influjo benéfico sobre nosotros mediante su intercesión y ejemplo. Los protestantes dicen que atribuir a los santos algún poder es como quitarlo a Cristo. Aquí vemos claramente que no es así. La segunda muerte. Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 15, capítulo 21, verso 8. Quiere decir el castigo final. Entonces la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. En esto consiste la segunda muerte, el lago de fuego. Todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. La nueva Jerusalén que baja del cielo como una esposa es la iglesia presentada como obra y regalo de Dios a la humanidad. Es vista en la fase última de la consumación final. Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Apocalipsis 21, 3-4. La ciudad santa, Apocalipsis 21. La ciudad santa es otra imagen de la iglesia que va hacia la maduración final del paraíso. Sus hojas son medicinales para las naciones, y ninguna maldición es allí posible. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre sobre sus frentes. Ya no habrá noche, no necesitarán luz ni de lámparas ni de sol, porque el Señor Dios derramará su luz sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 3-5. Conclusión, para terminar. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia, en sus conflictos diarios y en su desenlace final. Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes y los grupos cismáticos.
Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana, en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto. Vaya, capítulo 10 del Apocalipsis, de este libro Catolicismo y Protestantismo. Qué gran enseñanza nos dejó aquí plasmada el padre Flaviano Amattoli. Este escrito que hizo para allá finales de los años 80. Bendito Dios que tengamos autores de este tipo, que nos den la interpretación correcta de las escrituras y no se diga de este libro que tan controvertido lo vuelven muchos sensacionalistas para acaparar y atraer a incautos. Libro del Apocalipsis, capítulo 10. El Apocalipsis es el último libro de la Biblia y presenta un mensaje muy rico para cada cristiano en particular y la iglesia en general. Esto es Apocalipsis, que principalmente, como dijo el final también de este capítulo, es la esperanza del cristiano, de que al final el triunfo de Dios se plasmará. El triunfo de Dios, que de hecho ya está plasmado desde el ara de la cruz, pero que todo creyente, todo cristiano lo hará palpable. No tengamos miedo, pues, hermanos, a esta lectura de este libro. Este libro será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto. Manifestemos y vivamos realmente nuestra fe cristiana. Y no busquemos atraer a los fieles por miedo, porque al final también los grupos cismáticos proselitistas realmente no acercan a nadie a la iglesia, los apartan, y a donde los acercan es a sus reuniones, como toda simple secta protestante. Como toda secta protestante, a llevarlos a sus grupos donde se reúnen para irlos adoctrinando, irlos idealizando, darles esas ideas tan burdas, tan de mala interpretación y de falso discernimiento. Pues bendito Dios, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haberme escuchado en esta enseñanza sobre el Apocalipsis, basado en este libro Catolicismo y Protestantismo del padre Flaviano Amattoli Valente. Dios les bendiga y les asista, y que nuestros hermanos que ya gozan del reino de los cielos manifestados aquí en el Apocalipsis intercedan por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo este canto de los Amattoli Boys, Una sola iglesia. Vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistan la iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro, y a él se le encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no
no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude.